Hola gente, vamos a introducirnos en la enseñanza de la geografía. Recordemos que el diseño curricular vigente menciona que al momento de ser elaborado puso en discusión a ver cuáles eran aquellas tendencias más distorsivas en cuanto a la enseñanza de esta materia y que se venían dando en las décadas anteriores al interior de las aulas de la provincia de Buenos Aires. Y por medio de un examen crítico se llegó a elaborar una lista de aquellas que se verificaban como más extendidas y al mismo tiempo ineficaces para la enseñanza de la geografía. Dentro de ese listado aparece en primer lugar una preeminencia en cuanto al tratamiento de los contenidos físicos y naturales por sobre los contenidos sociales de la geografía, es decir, aquellos demográficos, productivos, culturales, económicos y políticos. En segundo término, se observa que esos mismos temas físicos y naturales se enseñaban en la primera parte del ciclo lectivo, dejando relegados a los temas sociales para el segundo tramo del año. Acá yo quiero hacer una aclaración que no está en el diseño, y es que aquella organización de los contenidos estaba definida por los planes de estudios vigentes en esos momentos. Es decir, que no eran decisiones de los docentes. Como tercera problemática se marcan los temas y los modos de problematizar a los contenidos, pero prácticamente sin vinculación con las relaciones sociales que son las estructurantes del espacio geográfico. En cuarto lugar, y referido a las dinámicas áulicas, se puntualiza que en la enseñanza de la geografía había una gran preeminencia en cuanto a la exposición, al dictado y al uso casi exclusivo del libro de textos, sin incorporar ciertas informaciones que estaban actualizadas y que podían enriquecer el tratamiento de los contenidos en ese momento. En quinto término, se refiere a que los aprendizajes se lograban mayoritariamente por memorización, lo cual constituye una clara fragmentación de los saberes geográficos. Como séptima tendencia, se subraya la poca lectura crítica, ¿no?, y también escritura entre las actividades que se proponían en el aula. En séptimo lugar, se puntualiza el escaso abordaje del conflicto social y de las problemáticas y el prácticamente nulo tratamiento y también el análisis en cuanto a los intereses y las necesidades contrapuestas de los diversos sujetos sociales a la hora de pensar el espacio geográfico. Y en último término se menciona excesiva descripción en la enseñanza de la geografía. Recordemos que la geografía debe describir, pero no puede ser únicamente descriptiva. Y en paralelo con esta situación, una exagerada enumeración en cuanto a los componentes de los espacios geográficos, pero sin explicar la complejidad de las
interacciones y las influencias mutuas que se daban en esos componentes. Bien, continuando con el diseño, recordemos que el mismo adopta a la geografía social y una concepción de espacio geográfico como producto social organizado y dimensión estructurante de la totalidad social, y los manifiesta como decisiones teóricas y epistemológicas, las cuales conforman un contexto el cual va a otorgarle sentido a la enseñanza de la geografía en la escuela secundaria. Y en conjunto con ello se aclara cuáles han sido los aportes de los distintos paradigmas al desarrollo crítico y que se dieron en las últimas décadas. Es así como nombra a la geografía radical, a la geografía fenomenológica y la existencialista, que ambas están en gran parte dentro de la geografía humanística, y también a la geografía posmoderna, con sus enfoques particulares. Por lo tanto, el diseño considera que la introducción en la enseñanza de estos paradigmas es importante porque los considera afines a ese proyecto de sujeto crítico y ciudadano crítico que se pretende formar. Por lo tanto, considera que se toma a esos paradigmas como referentes para la enseñanza y que van a permitir, ¿no?, problematizar, ¿no?, diversas situaciones en contexto justamente de espacio y relaciones sociales en los cuales están inmersos los alumnos. Y continúa refiriendo a que cada uno de esos paradigmas aporta criterios y pluralidad en función, ¿no?, del logro educativo, el cual se pretende que sea mucho más que una simple socialización de los estudiantes. Entonces la idea es profundizar aquellas vivencias en las cuales participan los alumnos en su relación con el espacio. Al mismo tiempo, el diseño menciona que muchos de los temas y los enfoques de estos paradigmas están integrados y recontextualizados a la hora de pensar los elementos que aparecen en el ciclo básico de la escuela secundaria y que luego se amplían en el ciclo superior a partir de incluir, ¿no?, otros espacios, distintas escalas y múltiples relaciones entre las sociedades y el espacio que antes no eran tratadas. Por eso impulsa la idea de abordar estrategias investigativas en la geografía del cuarto año y también del quinto en la escuela secundaria, y lógicamente con un particular énfasis en la orientación de ciencias sociales, que tiene geografía también en sexto año, y ahí lo que se busca es una investigación única pero también importante en conjunto con otras dos materias que son historia y proyecto de investigación. Continuando con las consideraciones del diseño curricular, recordemos que para la enseñanza de la geografía se proponen dinámicas tales como la lectura, la escritura, el manejo de material cartográfico y la interpretación de fuentes diversas. Por supuesto que hace referencia a textos específicos, pero también a artículos periodísticos y publicaciones científicas que se producen.
También propone el diseño la posibilidad de incluir obras literarias, como cuentos o novelas, que resulten potenciadoras, ¿no?, de manera complementaria con los contenidos que se están trabajando en cada momento del ciclo lectivo, ¿verdad? Y también hace referencia a las fotografías, tanto las comunes como las aéreas, las imágenes satelitarias, las diferentes entrevistas, no solo aquellas que aparecen en los medios de comunicación, incluso en internet, sino lo que los mismos estudiantes pueden realizar en su entorno barrial a ciertos protagonistas que formen parte de las problemáticas tanto ambientales como socioeconómicas, ¿verdad? Y lógicamente también hace referencia a las estadísticas en forma de tablas y de gráficos que acompañan el abordaje, ¿no?, del tratamiento de los contenidos, y por supuesto los documentales y películas que tengan importante vinculación con esos contenidos. En cuanto a los contenidos, vamos a tomar como ejemplo el cuarto año de la escuela secundaria, que está dividido en 4 unidades y cada una de ellas, recordemos que tiene su propio objeto de estudio y las orientaciones pertinentes para la enseñanza. Entonces, cada objeto de estudio, ¿no?, tiene una propuesta en cuanto a la selección de espacios geográficos representativos y adecuados para un mejor tratamiento de los contenidos. Y también orientaciones didácticas como estrategias y estudios de caso. Entonces, pasando un poco a esos objetos de estudio, digamos que en la primera unidad hace clara referencia al desarrollo desigual que se da actualmente en términos económicos y políticos en el mundo. En segunda unidad se refiere a la distribución desigual respecto de los recursos y aquellos problemas ambientales y geopolíticos asociados. Para la tercera unidad toma la distribución de la población mundial y las transformaciones que se están dando en el contexto neoliberal, incluidos los movimientos de población como migraciones, refugiados, desplazados, ¿verdad? Y para la cuarta unidad se enfoca en aquellas transformaciones, tanto en los espacios urbanos como en los espacios rurales, que en este contexto de la globalización neoliberal dan unas nuevas apariencias y se estructuran, ¿no?, como ciudades duales en los espacios urbanos, donde aparecen grandes diferencias respecto a las condiciones de vida, que de por sí son heterogéneas, pero parecería como que esa brecha, ¿no?, que se manifiesta entre el centro y la periferia, también se manifiesta al interior de los espacios urbanos como una dualidad en cuanto a la sociedad. Y lo mismo en los espacios rurales, donde las condiciones de vida muchas veces, más allá de los adelantos que se van logrando, continúan siendo bastante deficitarias y con poco acceso a ese conjunto de bienes y servicios que se consideran esenciales para evaluar las condiciones de vida de la población, mucho más en los ámbitos rurales. Bueno, gente, hasta ahí esta primera introducción a la enseñanza de la geografía. Será hasta la próxima. Saludos.